En esta tarde vamos a dar continuación a lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. ¿De qué hemos estado hablando las últimas semanas? Eso hablamos la semana pasada. Muy bien, hermano. Usted tiene por lo menos la idea central de lo que se trataba el mensaje. O sea, así la misma manera que Dios es imparcial, así también nosotros debemos serlo. No hacer acepción de personas de diferencia basado en las cosas materiales que las personas tengan, que no tengan, o la apariencia que tengan o no tengan. Hoy vamos a continuar con ese capítulo 2 de Santiago y vamos a estar mirando del versículo 14 al 26 y vamos a estar mirando en este pasaje lo que realmente es una fe viva más allá de las palabras, una fe viva más allá de la palabra. Vamos a orar. Damos gracias a Dios eterno porque una vez más nos permite exponer tu palabra. Gracias por tan gran privilegio el cual asumimos, Señor, con mucha responsabilidad, con temor y temblor, sabiendo, Dios del cielo, que es tu palabra que predicamos. Que sea tu palabra la que salga de mis labios y no filosofía hueca de hombre, Señor. Que esta palabra sea dada conforme y de la misma manera que tú la has dado a mi corazón. Y que de la misma manera mis hermanos la reciban con corazones abiertos y dispuestos a ser moldeados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, imagínense por un momento un árbol frutal en un huerto. Remóntese al campo y mire un árbol que a usted le gustaba mucho, un árbol frutal. El propósito principal de ese árbol es que no es simplemente ocupar un espacio o tener hojas muy verdes, muy bonitas, sino que ese árbol fue diseñado y tiene una estructura genética. ¿Para qué? Para producir frutos. Si pasan los años y ese árbol no da frutos, por más que el agricultor, el que lo sembró, quiere decir que es un manzano, la realidad biológica dice lo contrario, porque no está dando fruto. Jesús mismo lo advirtió cuando en Mateo capítulo 7, versículo 19 al 20 nos dice lo siguiente: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. De la misma manera, amados hermanos, la fe cristiana tiene una genética espiritual. Cuando alguien nace de nuevo, Dios da una nueva naturaleza diseñada para producir buenas obras, obras de justicia. Si el fruto no aparece, Santiago nos dice con mucha crudeza que esa fe es como un cuerpo sin espíritu, es muerta. Si el fruto no está, esa fe es muerta. Amados hermanos, existe una gran verdad que traspasa, atraviesa todas las escrituras, y es esta: nuestra conducta es el espejo de nuestra verdadera identidad. Nuestra conducta es el espejo de nuestra verdadera
identidad. Y Santiago, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, nos confronta con la realidad de que la autenticidad de nuestra confesión en Cristo como Salvador y Señor se evidencia por lo que hacemos más que por lo que decimos. Nuestra fe es auténtica cuando es demostrada más por lo que hacemos que por lo que decimos. Una persona que dice confesar a Cristo y vive en desobediencia, según Santiago, es un fraude, es una falsedad, es una fe falsa. Es importante que nosotros nos cuidemos del engaño de creer que el simple reconocimiento intelectual de los hechos del Evangelio equivalen a una fe salvadora. Debemos de tener cuidado con eso. Juan el Bautista ya le advertía a los religiosos de su tiempo. Leemos en Mateo 3, del 7 al 9, cuando se acercan los fariseos, los religiosos, al Jordán donde Juan estaba bautizando. Juan le hace una pregunta: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. La fe genuina no es simplemente un decir o una opinión, es una nueva dirección de vida. Santiago en este pasaje nos da 3 características de la fe muerta. Utiliza para referirse a muerta un término griego que describe una fe muerta, denotando algo sin fruto o falta de productividad. Ese es el término que él usa aquí para muerto, un término que significa, denota algo sin fruto o falta de productividad. La primera característica que Santiago nos da de una fe muerta es una vana confesión. Una vana confesión. Lea conmigo el versículo 14 del capítulo 2. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, Santiago inicia este versículo con una pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice? O sea, Santiago está diciendo si alguno tiene fe. Él está diciendo si dice que tiene fe, ¿podrá esa fe que solamente de boca salvarlo? Esa es la pregunta que Santiago está haciendo. Y en la forma que Santiago hace la pregunta, la forma gramática en la que él la hace, exige un no rotundo. El solo decir que se tiene fe y no se muestran obra o frutos, esa persona no puede decir que es salva. No se trata, amados hermanos, de que la salvación se gana a través de las buenas obras, sino que la fe que salva inevitablemente las producirá. O sea, nosotros no hacemos obras para ser salvos. Las obras que hacemos, el fruto que damos, es producto de que ya somos salvos. O sea, la fe, amados hermanos, la salvación no se trata de algo que se gana por las buenas obras, sino que la fe verdadera, la fe que salva, inevitablemente, por naturaleza, va a dar fruto, lo va a producir.
Jesús habló mucho de esto. En cierta ocasión usó la necesidad de que la luz brille, de que la luz alumbre. Cuando leemos en Mateo 5, 16, ¿qué dice Jesús? Hablando de la necesidad de que la luz brille, la necesidad de tener luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que la persona de afuera pueda ver y glorificar a Dios, nosotros tenemos que alumbrar. Esa luz se transmite en buenas obras, en frutos de justicia. Aparte de eso, Jesús nos da una advertencia clara. El capítulo 7 de Mateo, un versículo que hemos estado mencionando a través de toda esta semana que estamos hablando de la carta de Santiago. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no es simplemente algo intelectual. Nosotros tenemos que mostrar frutos si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Tenemos que enseñar buenas obras. Simplemente confesar a Cristo no necesariamente hace una persona salva. Una persona que es salva es aquella que ha sido transformada y que muestra cambio, transformación en su vida. Y eso es lo que Santiago llama una falsa confesión. Alguien que confiesa pero no muestra que ha sido transformado por la fe. No muestra que ha sido transformado por Dios. No muestra fruto digno de arrepentimientos. No muestra los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. La segunda característica o cualidad de una fe falsa que Santiago menciona es una falsa compasión. Falsa compasión. Lea conmigo ahí en su Biblia el versículo 15 al 17. Dice así, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí Santiago ilustra la fe muerta con alguien, ¿verdad?, que ve a un hermano desnudo. Es importante aclarar que aquí no está hablando literalmente desnudo. Está hablando de una persona que no tiene la ropa adecuada para cubrirse. Quizá está pensando en un invierno crudo. O sea, tampoco está hablando de una persona que no tiene nada que comer. Está hablando de una persona que carece de la realidad de la nutrición verdadera. Le dice, ok, está desnudo, no tiene la ropa apropiada, tiene necesidad. Ok, hermano, vete en paz. Voy a orar por ti. Dios te bendiga. ¿Sabe que cuando usted va al griego, esa expresión calentaos y saciaos tiene un tono cínico? Es como decirle, hermano, ve a ver cómo tú te alimentas, ve a ver cómo tú resuelves, ve a ver cómo tú te calientas a ti mismo. O sea, te dice, caliéntate a ti mismo, súplete a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. El apóstol Juan refuerza esto que Santiago está diciendo aquí. Cuando en el primera de Juan, capítulo 3,
versículo 17, el apóstol Juan dice lo siguiente: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está hablando lo mismo que Santiago. ¿Cómo tú puedes tener la posibilidad de suplir una necesidad de alguien que está en necesidad y simplemente decirle, hermano, ven en paz, Dios te bendiga? Parte de las buenas obras que está hablando Santiago es el amor hacia los demás. Como yo siempre pongo este ejemplo y pienso cuando vivía allá en Nueva York. Imagínense un crudo invierno, una persona que está sin abrigo y usted le diga, hermano, mira, Dios te bendiga, Dios te ama. No, vamos a poner un abrigo y después decirle, mira, esto es en el nombre de Jesús, Cristo te ama. Dios te bendiga. O sea, no podemos decir que tenemos el amor de Dios y ver a un hermano que está en necesidad y nosotros estamos en la condición de proveer para esa necesidad y no hacerlo. Otras cosas, si no podemos, no podemos, eso se entiende. Pero está hablando aquí Santiago de aquel que puede hacerlo y no lo hace. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la fe? Entonces Santiago concluye que la fe, que también la fe, si no tienes obra, es muerta. Santiago describe la fe muerta, sin obra, como muerta. ¿Por qué? Porque la conducta de una persona es el indicador real de su identidad. Es decir, lo que hacemos muestra quiénes somos. Lo que hacemos muestra quiénes somos. Una fe que no produce fruto de obediencia, de amor, de servicio, carece de la vida divina y es, por tanto, una fe falsa, un fraude. La fe salvadora, amados hermanos, no es simplemente un sentimiento o una intención, sino una fuerza que regenera y transforma la vida y nos lleva a otra dirección. Como dije al principio, cuando nosotros nos convertimos, en verdad nacimos de nuevo, se nos puso una naturaleza divina. Dios nos dio una naturaleza con una genética espiritual para que produzcamos fruto, para que produzcamos buenas obras. El propósito natural de un árbol frutal es dar fruto, ¿verdad? Pues asimismo, la naturaleza de una fe salvadora da fruto de transformación y da el fruto del Espíritu: amor, misericordia, compasión, paciencia, bondad, soporta las pruebas, es imparcial. Ese es el fruto que Santiago está hablando aquí. Amados hermanos, una vida sin fruto es prueba de que Dios no está ahí. Una vida sin fruto es prueba de que no es de Dios. Cuando esa luz que Cristo ha puesto en nosotros siempre brillará hacia fuera y se demostrará a través de ¿qué? De las obras, del fruto del Espíritu. Producirá buenas obras. Siempre va a llevarnos a dar fruto. Una desobediencia continua hacia Dios es prueba de una fe muerta. Una continua, o sea, consciente, práctica constante de desobediencia a la verdad de Dios es prueba de una fe muerta. La tercera cualidad, característica que Santiago nos habla de una fe muerta es una convicción superficial. Una convicción superficial. Leamos los versículos 18 al 20.
Dice, por alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Mire la dureza que habla este versículo. Amados hermanos, hay quienes creen, ¿verdad? Hay quienes se jactan en su ortodoxia, en su conocimiento. Sabemos muchos versículos bíblicos. Creemos en que Dios es uno. Creemos en que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Creemos todas esas cosas. El pueblo de Israel conocía y aún recita de memoria lo que se conoce como el Shema, que está registrado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Ellos estaban conscientes de eso, pero ¿de qué vale que ellos conocían esta parte del Shema y no obedecían el capítulo siguiente que dice, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo? O sea, podemos conocer mucha Biblia, podemos tener una muy buena teología, podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo obedecemos, ¿de qué sirve el conocimiento y de qué sirve nuestra buena teología y nuestra buena ortodoxia? Y eso es lo que Santiago está planteando aquí. Él dice que hasta los demonios creen. Amados hermanos, los demonios creen que hay un solo Dios. Los demonios reconocen a Cristo por lo que Él es. Porque vemos muchos pasajes registrados en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesús echaba fuera demonios o había personas endemoniadas y Jesús se acercaba, que decían, Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes conmigo? Ellos conocían que era un infierno porque decían, porque ha llegado a atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían los tiempos, pero ese conocimiento no lo hacía ellos salvos porque ellos aborrecen y odian la palabra de Dios y la verdad de Dios. Por sí mismo, de nada sirve. Ellos tiemblan y se estremecen. Mire cómo Santiago es fuerte, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. No hay nada, o sea, no está haciendo nada extra, porque los demonios también lo creen. Pero su comportamiento va muy en contra de lo que creen. Eso es lo que Santiago está diciendo. Si nosotros decimos tener ortodoxia, teología buena, creer en todas estas cosas, tenemos que llevarla a la obediencia, a lo que hemos estado hablando, no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Eso es lo que nos está hablando. Después que Santiago nos da 3 características de esa fe muerta, ¿verdad? Una vana confesión, una vana compasión y una vana convicción. Entonces nos vas a hablar en los próximos pasajes de 2 ejemplos de la fe viva, la fe real. Ejemplo de justificación práctica. Ahora bien, antes de entrar a su versículo, quiero hacer una aclaración. Porque hay personas que piensan que Santiago y Pablo se contradicen. Piensan que Santiago está diciendo que uno es salvo por las obras o que es justificado por las obras. Pablo enseña, ¿verdad?, que nosotros somos salvos por la fe a través de Cristo. O sea, pareciera que hay una contradicción entre Santiago y Pablo, pero no hay tal contradicción entre ellos. No hay, por el contrario, ambos se complementan al enseñar que la salvación es por gracia mediante la fe. Santiago plantea eso en el capítulo 1 de esta carta. O sea, ambos se complementan al enseñar que la salvación es por gracia mediante la fe. Ahora, pero esa fe debe ser genuina y transformadora.
No podemos decir que tuvimos encuentro con Cristo si no damos muestra de esa transformación de Cristo en nuestra vida. Si ambos están de acuerdo que la salvación es mediante la fe, no por obra, pero esa fe debe ser genuina y transformadora. Mientras que Pablo enfatiza en el fundamento de la salvación, o sea, Pablo siempre está recalcando que la salvación es por obra. O sea, mientras Pablo, ¿verdad?, enfatiza el fundamento de la salvación, Santiago resalta sus evidencias prácticas. O sea, Pablo está hablando que la salvación no es por obra, sino por fe, es un don de Dios, por fe mediante la fe en Cristo, ¿verdad? Pero Santiago resalta su evidencia práctica. O sea, si somos salvos, pero muéstrame tu salvación, ¿dónde está? Entonces, para entender que no hay contradicción ni conflicto entre Pablo y Santiago, tenemos que tener en cuenta 3 puntos. Debemos de entender primero que ambos están tratando diferentes errores. Ambos están combatiendo diferentes enemigos, una misma verdad. Que están combatiendo diferentes errores. Pablo se opone al legalismo. ¿A qué Pablo se opone? A las personas que creen que pueden ganar la salvación por buenas obras. Que eso es lo que Pablo, ¿verdad?, se opone al legalismo de creer que la salvación la vamos a obtener por las buenas obras que hagamos. En cambio, Santiago lo que está opuesto es a la creencia fácil. Su combate es contra la idea destructiva de que el simple reconocimiento intelectual de los hechos del Evangelio es suficiente para la salvación sin haber visto un cambio de vida. Eso es lo que Santiago está postulando. Él no está diciendo que la salvación es por obra, sino que esa salvación, esa fe tiene que mostrarse evidencia. Y una de las evidencias es un cambio, una transformación, una fe genuina. Hay un común acuerdo entre ellos, porque ambos coinciden que los creyentes, ¿quiénes son los creyentes? Nosotros que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Dice, ambos coinciden que los creyentes seremos juzgados sobre la base de lo que hayamos hecho, ya que la conducta, el fruto es un indicador seguro de una salvación genuina. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dice, Pablo enseña eso, que nosotros vamos a ser juzgados, la gente va a ser juzgada según lo que hayan hecho. Entonces, segundo punto que debemos entender para ver que no hay conflicto entre lo que Pablo enseña y lo que Santiago enseña, es que aquí se usa una palabra, ¿verdad? Justificación, ¿verdad? Justificación. Debemos de entender que eso es lo que está en la confusión, el uso de esa palabra que Santiago no fue justificado por las obras. Pero ¿cuál es el punto que tenemos que tener en cuenta? Que el término griego para la palabra justificado o justificación tiene 2 sentidos. ¿Ok? Tiene 2 sentidos. El primer sentido es absolución. Absolución. O sea, se refiere a declarar y tratar a una persona como justo ante Dios. Y en este sentido es que Pablo generalmente usa
esta palabra, en el sentido de que Dios que justifica, justificado por la fe, o sea, Él está haciendo una persona, cuando se declara una persona justa delante de Dios. Ahora bien, el otro sentido que esta palabra tiene es vindicación. Vindicación. Y esto se refiere a la prueba o evidencia de justicia ante los hombres. Repito, se refiere a la prueba o evidencia de justicia ante los hombres. Y en ese sentido es que Santiago usa esta palabra de justificación o justificado. O sea, en ese sentido, ¿para qué? Para demostrar que la fe de una persona es real o ficticia. O sea, así Santiago emplea este término para demostrar que la fe de una persona es real o ficticia, porque él está hablando que la fe tiene que dar fruto, la fe genuina da fruto, la fe genuina muestra buenas obras, obras de justicia. Es tan así que ellos pues usan a Abraham, los dos usan a Abraham como ejemplo para establecer su punto. Miren, usando la vida de Abraham, podemos ver que no hay tal contradicción. ¿Por qué, amados hermanos? Abraham, sabemos, como ya hemos dejado establecido, ¿verdad? Abraham fue declarado justo por Dios exclusivamente sobre la base de la fe. ¿Ok? Abraham fue justificado por Dios sobre la base de su fe, como nos muestra Génesis capítulo 15, versículo 6, que lo vamos a leer más adelante. Entonces Santiago introduce el término, ¿verdad?, justificado en este contexto, en el cual significa vindicación o prueba de justicia ante los hombres. Y el primer ejemplo, ¿verdad?, que él usa es a Abraham. Nótese, vamos a leer los versículos 21 al 24, porque aquí es que viene cuando muchas personas se confunden y creen que Pablo y Santiago están en disputa. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En estos versículos vemos una fe perfeccionada, o sea, ya hemos dejado establecido, ¿verdad? Y lo hemos repetido en diferentes ocasiones esta tarde, que Abraham fue justificado sobre la base de su fe. Y eso se lee como el versículo que acabamos de leer, Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero fíjese, después dice, pero también justificado. Aquí viene el término que Santiago usa: vindicado ante los hombres por las obras, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Eso está en Génesis capítulo 22, cuando Dios, ¿verdad?, le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, su único hijo. ¿Y qué hace Abraham? Abraham obedece y va y hace, ¿verdad? Lo que Santiago está aquí planteando es que el acto de Abraham de ofrecer a Isaac en el capítulo 22 no fue lo que lo salvó. Eso no fue lo que salvó a Abraham, sino que hizo valer su fe delante de los hombres. O sea, al hacer eso, Abraham le está demostrando a la gente y a los que estaban con él que él realmente había creído a Dios. Y esa es la prueba de él, para que los demás vean que él sí había creído a Dios. Y él ofrece, aunque sabemos
que él no llegó a matar a Isaac, pero el simple hecho de que él estuvo la intención, obedeció al mandato de Dios. Esa fe, ¿verdad?, se hizo valer delante de los hombres, perfeccionándolas y consumándola a través de la obediencia. La obediencia a la verdad de Dios es lo que demuestra si nuestra fe es genuina o es falsa. Y Abraham obedeció. Sus obras fueron la consumación de su fe. O sea, Pablo, amados hermanos, para que veas que no hay contradicción, Pablo también, amados hermanos, coincide en que nosotros somos salvos que por gracia. ¿Pero para qué? Para buenas obras. Si no, lea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. O sea, no hay tal contradicción. Ve lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Eso es lo que Pablo establece. Pero ahora Pablo va a reforzar lo que Santiago dice, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creado en Jesucristo. ¿Para qué? Usted tiene su Biblia, complételo conmigo. ¿Para qué? Vamos a leer ese versículo 10, le pido, vamos a leerlo, ese versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y creo que Santiago está diciendo que hay que mostrar la fe sin obra es muerta. O sea, Dios nos salvó para que andemos en buenas obras. Abraham fue llamado amigo de Dios porque su vida interior, o sea, esa fe que él había confesado internamente, se manifestó en obediencia exterior. O sea, él enseñó, mostró que realmente lo que él creía era verdad porque Dios le habló, él creyó, y como él verdaderamente creyó a Dios y tenía fe en Dios, él obedeció a Dios. Eso es el meollo del asunto, como dirán en el campo. Que hay que mostrar a través de la obediencia, mostramos verdaderamente es genuina nuestra fe. Si desobedecemos la verdad de Dios, nuestra fe es falsa. Si lo obedecemos, nuestra fe es genuina. El segundo ejemplo que Santiago usa para mostrar, ilustrar una fe viva y una justificación práctica es Ra. Lea conmigo los versículos 25 y 26. Dice, asimismo también Ra, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. En estos versículos vemos la fe en acción. Recordemos que antes que Josué entrara a Jericó, Josué envió 2 hombres a explorar la tierra. Entonces, estos hombres llegan a la casa de esta mujer que tenía un centro de, ahí lo dice claro, era prostituta, era una ramera. Y su casa quedaba en el muro. O sea, era más fácil llegar ahí
que adentrarse a la ciudad. ¿Y qué hizo esta mujer? Esta mujer recibe a los espías. No solamente lo recibe, sino que expone su vida. Pero cuando envían, andan buscando, se entera las autoridades que andan unos espías en la ciudad, lo están buscando. ¿Para qué? No para saludarlo, darle la buena bienvenida. Están buscando para matarlo. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer primero reconoció: yo sé, oído de las cosas del Dios de Israel, el Dios de ustedes, Jehová, y lo esconde. Imagínense qué hubiese pasado si las autoridades encuentran a estos hombres en esta casa. No solamente lo hubiesen matado a ellos dos, hubiesen matado a ella y a toda su familia. Pero ella entendió y creyó que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero. Y puso su fe en acción, escondiendo a los espías, no solo escondiéndolo, luego después sacándolo por la ventana. Entonces, ¿qué está mostrando? Está mostrando su fe. Su fe está siendo mostrada en acción. Y ella fue justificada por eso. O sea, la fe, ¿verdad? Tuvo fe, pero se manifestó en la obediencia. Esa obediencia nos lleva a las acciones, a las obras. Y fíjense que esta mujer, esa acción, esa fe que tuvo en Dios, esa justificación por la fe, y luego esa evidencia, justificación que dio delante de los hombres, de que había así creído en el Dios verdadero, le ganó un lugar muy especial. Es tan así que ella se encuentra en la genealogía de Jesús. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 5. Salmón engendró de Raab a Booz. De Raab. Esta Raab es la misma Raab que anteriormente se llamó la ramera. A Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Amados hermanos, Raab llegó a ser la bisabuela ¿de quién? ¿De quién? De David. ¿Y de qué descendencia viene el Mesías? Del linaje de David, ¿verdad? Mire, ahí vemos que Dios no hace acepción de personas. Vemos, ¿verdad?, el patriarca, amigo de Dios, el padre de la fe. Pero ahí también vemos a esta mujer que no tenía muy buena reputación en su pasado, pero Dios la rescató. Ella creyó y mostró su fe a través de su obediencia, sus obras. Y no solamente ahí se menciona esta mujer, sino vaya conmigo a Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Mire dónde se encuentra esta mujer, lo que nosotros llamamos el salón de la fama de la fe. El salón de la fama de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice: por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Capítulo 11 de Hebreo, el salón de la fama de la fe. Ahí está esta mujer, por lo que hizo. Ella puso su vida a disposición de Dios. Tanto el patriarca Abraham como Raab estuvieron dispuestos a tomar su cruz. Tomar la cruz quiere decir estar dispuesto a morir, porque la cruz es símbolo de muerte. Ellos estuvieron dispuestos a morir por Dios. Entonces, en el versículo 26, Santiago usa la analogía del cuerpo y del espíritu para ilustrar la diferencia entre la fe viva y la muerta. Él hace una comparación física para ilustrar esta verdad. Y dice como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obra está muerta. Un cuerpo sin aliento es inútil, carece de poder. De la misma manera, una fe que solo se profesa en palabra, pero no actúa, es inerte e incapaz, es falsa. La salvación no produce perfección inmediata, amados hermanos, pero sí nos da una nueva dirección. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna para los que perseveraron y castigo externo para los que desobedecen la verdad, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10 y 13 al 19. De la misma manera que nos advirtió Jesús. Vuelvo a repetir ese pasaje que leí anteriormente, pero ahora voy a leer hasta el 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice Jesús: muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pero Él les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted puede profetizar, puede tener mucha teología, pero si no mostramos un cambio de vida, la transformación que Cristo produce, y no obedecemos la palabra, en vano hacemos todo lo que hacemos. Por eso, amados hermanos, este pasaje que hoy hemos estudiado nos llama a una acción. Yo quiero que usted busque conmigo, porque sí quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 13, porque esta enseñanza en vano es si no nos lleva a una acción. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Escuche lo que dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos vosotros mismos. Probaos nosotros mismos. Si nuestra fe no produce fruto de obediencia, hermano, sumisión, amor, servicio comprometido, es un cuerpo sin espíritu y una fe que es muerta. Por más que hablemos, por más que digamos, si nuestra fe no produce obediencia, sumisión, amor, servicio comprometido, nuestra fe es muerta. Estamos de pies. Cerremos nuestros ojos y lloremos. Padre Celestial, damos gracias porque la salvación es un don de tu pura gracia. Te rogamos que nos libres de la fe falsa y de la vana confesión. Crea en nosotros un anhelo ardiente de abandonar el pecado y servirte con compromiso y con gozo. Que nuestra fe sea como la de Abraham y como la de Rahab, que no se quedaron simplemente en las palabras, sino que se perfeccionaron y se perfecciona en la obediencia. Espíritu Santo, produce en nosotros el fruto de justicia para los cuales fuimos hechos y creados en Cristo Jesús. Es en el nombre de Jesús que oramos y te lo pedimos, Padre Santo,
Que la fe nuestra sea como la de estos hombres, que no se quedó simplemente una confesión en algo intelectual, algo en la mente, sino que lo llevó a la obediencia a tu palabra, mostrando sumisión, compromiso, amor, servicio. Enséñanos y ayúdanos a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.